cuán chico sea ese entorno, pero yo me concentro en un entornito de A y veo que ahí en ese entornito la función tiene un mínimo. ¿De acuerdo? O sea que son máximos y mínimos relativos a un entorno. ¿Tá? Solamente que no decimos relativo a un entorno porque, por una cuestión bueno, de hablar menos, pero digo, son relativos a un entorno. Bien, entonces vamos a escribir esa definición, ¿no? La definición de mínimo relativo, ¿sí? Mínimo relativo. Lo que vamos a tener va a ser una función f que va a tener dominio A, ¿no? El dominio A contenido en R y codominio en R, ¿no? Y lo que decimos es que f, decimos que f presenta mínimo relativo en A si existe, si existe un radio positivo tal que para todo x que pertenezca al intervalo a menos r, a más r, ¿qué se tiene que cumplir? F de x tiene que ser como. ¿No? Acá ¿Mayor yo a me estoy cero? parando. Creciente. No, decreciente. A ver. F de x, yo me paro acá en un entornito de A, ¿no? Fíjense en el gráfico. Me paro en este entornito de A y solamente me concentro en lo que pasa en el entornito de A. O sea, me concentro en esta partecita de acá. Entonces, F de A, ¿cómo es respecto a los otros valores que están ahí? A Es ver, el ¿qué me sale? mínimo. Es el Es mínimo el más valor chico de alterado. todos, ¿no? Claro. O sea, respecto de los valores que están acá, f de a es el más chiquito de todos. O sea que lo que se cumple es que para todo x que pertenece al entornito este, a menos r, a más r, ¿sí? Lo que se cumple es que f de x es mayor o igual que f de a. ¿De acuerdo? O sea, f de a es el más chico de todos, ¿no? En un entornito, ¿sí? Si ustedes miran la definición que está escrita en las notas, a este entornito, que es un intervalo, esto es un intervalo, ¿no? Es un intervalo que tiene radio 2R, ¿no? En las notas esto lo llaman entorno de centro A y radio R, ¿tá? Y otra cosa que dicen las notas, que yo no la escribí acá porque me parece que es un tecnicismo demasiado fino, es que el punto A tiene que ser un punto interior al conjunto A este que definimos acá. ¿Tá? Yo eso no lo menciono porque me parece mal de mencionar algo que no estamos definiendo. Nosotros en el curso no definimos punto interior, entonces ¿para qué vamos a agarrar y mencionar que hay un punto interior? Creo que en cálculo 1A tampoco definen lo que es un punto interior. ¿Tá? Pero les digo lo que quiere decir que A sea interior, lo que quiere decir es que si nuestro A, ¿no? Es un intervalo de esta forma, es un intervalo AB, de esta forma, entonces los puntos interiores son los puntos que están bien metidos adentro del intervalo. O sea, los puntos interiores son los puntos que no son puntos de borde. ¿Tá? O sea, no puede ser A ni B. Esa es lo que quiere decir que sea punto interior solamente. Bien, pero no le den mucha importancia a eso. ¿Sí? Lo importante es esto de acá, que f de x es mayor o igual a f de a para todo x que esté adentro de un entornito de radio 2R y que es lo que se cumple en el gráfico, ¿no? Se cumple en este gráfico de acá y se cumple en este otro gráfico de acá que tachamos también, ¿no? En el punto este de acá de la parábola, eso también se cumple la definición de mínimo relativo. ¿De acuerdo? A ver si hay preguntas. El link de la pizarra. Subo un poco igual para ver la gráfica. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá?
Profe, perdón, me quedó una duda de mismo la definición cuando dice radio mayor que cero. O sea, Sí, ¿a qué se refiere con eso? claro, porque Después A imagínate menos que R. A menos que, perdón. No, ahí que dice para todo X perteneciente en A A menos menos R R, y A X. más R. Esto es un intervalo, ¿estás de Sí, acuerdo? Bien. sí, O sea, sí, no, no, que, o sea, que venía a ser la letra esa. la letra R. Y bueno, fíjate Sí. en el dibujito este de acá, vos te movés R para la derecha, o sea, acá lo que tendrías es A más R, y te movés R para la izquierda, que es este puntito de acá. O sea que acá tendríamos A menos R. ¿Sí? O sea, Ah, tiene que ta. existir un Ahora radio que sí. sea estricto. ¿Quedó? Sí, claro, me costaba verlo en el gráfico. Por eso. Ah, ahí Ahora va. sí. Está, en el gráfico Me es cada ese. vez. Vos te mueves R para la derecha de A y R para la izquierda de A. ¿Tá? Es eso nomás. Y tiene que ser una cantidad estrictamente positiva, porque si fuera cero, no tiene mucho sentido. Te quedas solamente parado en el punto A. ¿Tá? Por eso pedimos que No, R ahora sea sí. positivo. Sí. Bueno, podemos escribir también la definición de máximo relativo, que es muy parecida. ¿No? En el libro está escrita, así que yo le voy a hacer caso al libro. Si queda. Máximo relativo. Bueno, de vuelta tenemos una función que tiene dominio A, contenido en R, codominio en R, de vuelta, ¿no? Y bueno, y todo lo mismo, ¿no? Decimos que F presenta máximo relativo en B, que fue como le llamamos ahí en el gráfico, si existe R estrictamente positivo, tal que para todo X perteneciente al intervalo B menos R, B más R, bueno, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que en el intervalo, si yo me muevo R para la izquierda de B, o sea, acá tengo B menos R y acá tengo B más R, entonces f de B tiene que ser el punto más grande en todo ese intervalo, ¿de acuerdo? O sea, f de B tiene que ser mayor o igual que todos los f de X que, que caigan adentro de ese intervalo. O sea, lo que se tiene que cumplir es que f de B, o mejor dicho, f de X, sea menor o igual que f de B. ¿De acuerdo? Entonces esa es la definición de máximo relativo y de mínimo relativo. ¿Sí? Bueno, y teníamos, ¿qué hacían ustedes en cálculo 1A para encontrar los máximos y mínimos relativos? La derivada, ¿no? Hacían la derivada, ¿sí? Y el La signo de la derivada de la derivada, función f y le estudiaban el signo a la derivada. Y en particular, ¿qué les interesaba de la derivada? las raíces. Exacto, aquellos puntos donde la derivada se hacía cero, ¿no? Entonces, ahí lo que teníamos era un teorema que era una condición necesaria, pero no suficiente, de extremo relativo. Bueno, ¿y qué decía este teorema? Decía lo siguiente, decía que si f presenta extremo relativo, ¿no? Extremo relativo puede ser máximo o puede ser mínimo relativo, ¿no? Extremo relativo,
ya sea máximo o mínimo. Si f presenta extremo relativo en A, entonces, ¿qué pasaba con la derivada en A? Tiene que ser cero. F' de A valía cero, ¿no? Y por eso ustedes estudiaban el signo de la derivada, porque les interesaba aquellos puntos donde la derivada se hacía cero, ¿sí? Y si el signo les daba algo razonable, o sea, les daba que la función decrecía y después crecía, bueno, ahí tenían un mínimo relativo, ¿no? Y si la función viene creciendo y después empieza a decrecer, bueno, ahí tienen un máximo relativo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿toda función que tiene algún punto donde la derivada se anule tiene extremo relativo? O sea, ¿la condición es suficiente también? Y si alguien dice que no, quiero un ejemplo, donde no se cumpla, digamos, la flecha para el otro lado. Valor absoluto. Cuando tiene raíz doble. Cuando tiene raíz doble, a ver, afinemos un poquito eso ahí. O sea, lo que estoy preguntando es lo siguiente, ¿no? Estoy preguntando si recíprocamente, ¿no? F' de A igual cero. ¿Implica que F tiene extremo relativo en A? En una constante, no. Bueno, en una constante es un caso bastante particular porque justo en una constante, al ser constante la función, consideramos que todos los puntos son extremos relativos. O sea, es un caso bastante particular, pero está bien igual. Hay un caso que es como el caso, que tiene cambio de signo. Sí, bueno, podría pasar que la función, o sea, que la derivada tenga cambio de signo y que aún así tenga extremo relativo, ¿no? ¿Qué pasa con la función? Les pongo este ejemplo, a ver. Las que son paralelas al eje de las X, por ejemplo. ¿No era algo con valor absoluto? Y cuando tienen Valor un punto absoluto me silla, parece que les está sonando porque era la función, que era una función que no tenía derivada, ¿no? O sea, Ah, perdón. la función valor absoluto está buena porque es una función que nos dice que no tiene derivada, pero aún así existe el extremo relativo en cero, ¿no? La función valor absoluto tiene mínimo relativo en cero. Está Tainara levantando la mano, hablen nomás, chiquilines, ¿no? Eh, ¿Se escucha? Sí. Cuando, no sé si está bien, pero un ejemplo podría ser x a la 3 Perfecto, ese era el ejemplo que estaba esperando escuchar. Perfecto. que X a cambia de la 3. signo, pero en realidad es como que hace una curvita, no me acuerdo cómo se llama. Exacto, exacto, exactamente. Vamos a hacer primero la derivada y después vamos a hacer el dibujo de x a la 3. ¿Qué pasa con x a la 3? X a la 3, si nosotros la derivamos, ¿no? La derivada de x a la 3, sabemos bien que es 3x a la 2, ¿verdad? 3x2. Ahí va. Y si nosotros igualamos a cero esto, vemos que esta función tiene una raíz, ¿en dónde? 0. En cero, ¿no? O sea, esto es igual a cero si solamente si x es igual a cero. O sea que lo que tenemos acá es que si la f es x a la 3, como está definida acá, entonces lo que tenemos es que f' de cero vale cero. Pero si ustedes se fijan, el gráfico de x a la 3 hace una cosa así, ¿no? El gráfico de x a la 3, ¿se acuerdan que era una cosa más o menos así? Entonces, x a la 3, ¿qué es lo que tiene en cero? ¿Tiene un extremo relativo?
No, no tiene, porque es Punto como que silla. sigue. No tiene, ¿no? Tiene lo que se llama o un punto silla, como dijo alguien por ahí, ¿no? O tiene o un punto de inflexión, ¿sí? Dicho de otra forma, esto también lo podemos ver estudiando la derivada el signo de la derivada, ¿no? Si nosotros tuviéramos el signo de 3x2, ¿no? O sea, estoy estudiando el signo de f' de x, que es el signo de 3x2, ¿cómo es el signo de esta función? Si bien tiene una raíz en cero. Negativo y Más o positivo. menos. A ver, es x2, cuidado. Positivo, Positivo, positivo. positivo. Es siempre más, ¿no? Porque Es x2, doble el no, cero. el cero tiene raíz doble, o sea que el signo queda una cosa así. O sea que el signo de la derivada lo que me daba información era sobre la propia función, o sea que la propia función siempre crece, ¿no? Entonces, si la propia función siempre crece, entonces no puede tener mínimo relativo. ¿Se entiende eso? O sea, x3 tiene este comportamiento de siempre crecer. Entonces, no puede tener mínimo relativo. ¿Sí? Bueno, entonces este era el ejemplo. Entonces hay que tener cuidado porque digo, si bien el teorema lo que nos da es una condición necesaria, o sea, el teorema lo que nos dice es que si vos tenés extremo relativo en un punto, entonces tu derivada va a ser cero. Ahora, si tu derivada vale cero, puede que no sea puede que ese punto no sea un extremo relativo. Y un ejemplo que tenemos es x a la 3. ¿Sí? Por eso, no sé si ustedes han visto esto en cálculo 1A o si han visto esto en el liceo, muchas veces le llaman, cuando igualan la derivada a cero y hallan las raíces de la derivada, muchas veces le llaman los candidatos a extremos relativos, los candidatos a máximo o a mínimo relativo, ¿sí? Porque son, bueno, son justamente candidatos, no tienen por qué ser sí o sí extremos relativos. ¿De acuerdo? Así que por eso decimos que es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, no es suficiente en el sentido de que no alcanza que la derivada sea cero para que haya un extremo relativo en un punto. ¿Está bien eso? No sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, si no hay preguntas, seguimos un poco. Yo estoy mirando en mi pizarrón porque anoté más o menos todo lo que tenía para hacer hoy, pero me perdí un poco, estoy un poco desordenado. Bueno, bueno, entonces supongamos que vamos a volver un poco a Taylor, ¿no? Volvemos a Taylor. Y supongamos ahora que nosotros tenemos, bueno, el desarrollo de Taylor, supónganse el desarrollo de Taylor de orden 2 de una función f en A, en un punto A, y lo que tenemos es que f' de A vale cero. Entonces, el desarrollo de Taylor, ¿cómo quedaría? Sería f de x igual a f de A, ¿no? Más f' de A por x menos A, más f segunda de A sobre 2 por x menos A al cuadrado. Y se acuerdan que acá, como yo ponía el igual en la f, tenía que agarrar y sumarle un resto de orden 2, ¿no? Que creo que lo habíamos anotado así. Y lo que cumplía el resto de orden 2 es que, bueno, obviamente tendía a 0, pero más aún el resto de orden 2 tendía a 0 cuando x tendía a A
Y aún si lo dividíamos entre x menos a al cuadrado, ¿no? Esto seguía tendiendo a cero. Este límite daba cero. Bueno, pero en este desarrollo de Taylor, lo que habíamos supuesto también era esto otro de acá, ¿no? Que f' de a vale cero. Por lo tanto, como f' de a vale cero, todo este término de acá va a valer cero, ¿verdad? O sea que el desarrollo de Taylor nos termina quedando f de x igual a f de a más f segunda de a sobre 2 por x menos a al cuadrado, más un resto de orden 2 de x menos a. Bien. Bueno, y una cosa que no dije, vamos a volver un poquito para arriba para la definición de máximo y mínimo relativo. ¿Sí? A escribir una cosita más que no la dije en su momento. Acá, máximo y mínimo relativo. Fíjense que esto de acá, a ver si están de acuerdo conmigo en esto, es lo mismo que yo haga f de a, mejor dicho, paso el f de a para este lado y me queda f de x menos f de a mayor o igual que cero. ¿Están todos de acuerdo con esto que hice acá? Sí. ¿Sí? O sea, simplemente lo que hice fue agarrar el f de a y pasarlo para el otro lado del signo de mayor o igual, ¿no? Y decir eso. Entonces, ¿por qué hago eso? Bueno, porque es otra forma de decir lo mismo, ¿no? O sea, decimos que f presenta mínimo relativo en a si existe r positivo, del que para todo x, en el intervalo a menos r, a más r, bueno, o bien se cumple esta desigualdad de acá, o bien se cumple la inecuación de abajo, ¿sí? F de x menos f de a mayor o igual que cero. Es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo podemos hacer con la de abajo, con la de máximo relativo, ¿no? Yo puedo pasar el f de b para este lado y decir, bueno, f de x menos f de b menor o igual que cero. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué vamos a hacer esto de acá? Porque acá, abajo, vamos a agarrar y hacer lo mismo. Vamos a pasar el f de a, este que está acá, lo vamos a pasar para el otro lado. ¿Bien? Entonces nos va a quedar f de x menos f de a, que esto va a ser igual a f segunda de a sobre 2 por x menos a, más un resto de orden 2 de x menos a. Bueno, entonces fíjense que acá lo que tenemos, yo podría acá agarrar y eliminar el resto si quisiera, ¿no? Pero si elimino el resto, ¿qué tengo que tener cuidado? ¿Qué tengo que poner si elimino el resto? Polinomio. ¿Cero? Está bien, si elimino el resto, me queda el polinomio, ¿no? O sea, en lugar del resto va a estar cero, eso está bien. Pero lo que tengo que asegurarme es que la x esté próxima a A, ¿no? Entonces, si x está próxima a A, o si x tiende a A, ¿no? Es otra forma de decir que x está próximo a A. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, f de x menos f de A
Y no puedo poner igual acá, tengo que poner un aproximado, ¿sí? Esto va a ser aproximadamente f segunda de a sobre 2 por x menos a al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo hago una especie de zoom en la función f de x menos f de a, ¿no? O sea, me acerco mucho al punto, amplío mucho el punto, digamos, el intervalito, digamos, un intervalito que rondee a A, entonces la función menos f de a va a ser más o menos parecida a f segunda de a sobre 2 por x menos a al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la idea que hay atrás de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Si f de x menos f de a es parecido a f segunda de a, ¿cómo es f de x menos f de a? ¿No, no es el resto? El resto lo borramos. Pero en Bueno, en profe, esa operación no queda el resto. El resto lo borramos porque el resto nos complica en general, ¿no? O sea, no sabemos lo que es, sabemos que tiene que estar para poder escribir la igualdad, ¿no? Pero es algo sumamente teórico y que nos ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, a calcular límites. Pero en este momento lo borramos y estamos diciendo, bueno, si nosotros borramos el resto, entonces la aproximación de Taylor solamente es un polinomio, ¿no? Un polinomio de orden 2 más f Pero de ¿cómo a. te ¿Por das qué es un cuenta que polinomio de podés orden sacar 2 y eso? que no tiene término en x? Bueno, porque nosotros supusimos que f' de a vale cero. ¿Se entiende esto? ¿Alguien habló ahí mientras yo estaba hablando, me parece? Sí, de todas las veces podés sacar el resto. Siempre que pongas acá el aproximado, sí, lo puedes sacar. Si no pones el Ah, no. aproximado, no. Porque, Ok. y si estás teniendo en cuenta esto, ¿no? Que x esté próximo a. Eso, pero ¿cómo te das ¿No? cuenta que X está próximo a... Y bueno, lo tenemos que suponer de momento. Ah, Cuando no claro, tenemos, tipo, pones ahí cuando no, X es próximo a... claro, si x está próximo a A, esto pasa, esto es cierto. Si x no está próximo a A, bueno, no. Pero fíjense profe, que acá, sí, yo tengo una consulta, capaz es media boluda, pero si es que se dale, está dale. próxima, o sea, ¿no se te iría básicamente el polinomio también? No, porque, o sea, x en realidad no estamos sustituyendo la x por A. Está bien la pregunta, porque me parece que vos lo que estás haciendo es calcular el límite, ¿no? Cuando la x Sí, tiende a A. Si vos calculás el límite, sí, obviamente. Esto va a tender a cero y esto va a tender a cero, y está bien, ¿no? Ahora, no estamos calculando el límite, estamos diciendo que es un valor que está próximo. Por ejemplo, suponete que A fuera 1, ¿no? Y estamos diciendo que los valores próximos a 1, ¿cuáles son? Bueno, 0,999999. Todo ese tipo de valores, ¿no? Que no son, o sea, sí, te va a quedar un número muy chiquito acá y te va a quedar un número muy chiquito acá. Estamos trabajando con cantidades que son muy chiquitas, en eso estoy de acuerdo, pero no se te va a ir. Porque la ah, X, ok, si bien está próximo a A, la X sigue siendo distinto de A, ¿no? Acuérdense que cuando la X tiende a A, la X es distinto de A. No, la X no es A. ok, ok, gracias. Bien, acá Cecilia pregunta si es mayor o igual que cero, y la pregunta me parece que está buena porque en parte depende de eso, ¿no? O sea, el F segunda de A puede ser positivo o puede ser negativo. Esto de acá, el X menos A al cuadrado, sabemos que va a ser positivo, pero el F segunda de A puede ser positivo o puede ser negativo. La cuestión es que nosotros lo que tenemos es esta situación de acá. Si f segunda de a es positivo, entonces nosotros sabemos que f de x menos f de a más o menos va a tener esta forma. Si acá está a, ¿no? Entonces f de x menos f de a va a ser más o menos una parábola así, ¿no? Y esto en caso de que f segunda de a sea positivo. Si f segunda de a es negativo, entonces vamos a tener una parábola, pero con concavidad negativa, ¿no? O sea, vamos a tener una cosa más o menos así.
¿sí? Acá es cuando f segunda de a es estrictamente negativo, ¿no? Bueno, ¿y qué caso vamos a tener en cada caso? ¿Cómo va a ser f de x menos f de a en este caso? ¿Y cómo va a ser f de x menos f de a en este caso? ¿Qué depende si estoy viendo si es máximo o mínimo relativo? Estaba echando la gata, disculpen. ¿Cómo dijiste, perdona? Depende si estoy viendo máximo o mínimo relativo o no. Bueno, vos fíjate que en realidad, fíjense esto de acá, ¿no? O sea, nosotros agarramos y dijimos, f de x menos f de a es parecido a f segunda de a por x menos a al cuadrado. X menos a al cuadrado lo sabemos graficar porque es esto de acá, ¿no? O esto de acá, dependiendo cómo sea el coeficiente este que tenemos acá. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso de acá, la parábola está por encima del eje de las x. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo, porque estoy por Sí, arriba del eje de las x. O sea que f de x menos f de a va a ser positivo. Y en este otro caso, como estoy por abajo del eje de las x, voy a ser negativo. Bien. Entonces, en este caso de acá, voy a tener un mínimo o un máximo relativo dependiendo de cómo sea el signo de f segunda de a. ¿Está bien eso? sí. Vamos a ver un segundo Dependiendo de caso. qué, profe, perdón, que dijo al final. Dependiendo de cómo sea el signo de a, de f de a, perdón, de f segunda de a. Ah, bien. ¿Sí? Porque vieron que esto de acá es positivo, ¿no? Bueno, esto de acá no sabemos. Depende de cómo sea f segunda de a. Si f segunda de a es positivo, entonces f de x menos f de a, que es lo parecido a este de acá, va a ser parecido a esto de acá, ¿no? Va a tener la parábola, va a tener concavidad positiva. Y si f segunda de a es negativo, entonces la parábola va a tener una forma más o menos así, va a ser de concavidad negativa. ¿Bien? Bueno, este llamémosle el caso uno, ¿no? Voy a poner por acá caso uno. Y vamos a ver ahora el caso 2, que es cuando f segunda de a también se anula. O sea, el caso 2 va a ser f' de a igual a f segunda de a igual 0. Y consideramos el desarrollo de Taylor de orden 3 en este caso. Bueno, así que si hacemos el desarrollo de orden 3, fíjense que esto nos va a quedar f de x igual a f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a sobre 2 por x menos a al cuadrado más f tercera de a sobre el factorial de 3 por x menos a la 3 más un resto de orden 3 que cumple todo lo que ya sabemos, ¿no? Que el resto dividido x menos a la 3 tiende a 0, básicamente. Entonces, bueno, fíjense que acá como nosotros supusimos que f' de a y f segunda de a son 0, ¿no? O sea, supusimos esto de acá, entonces esto de acá va a ser 0. Y esto de acá también va a ser 0.
¿no? Y por otro lado, hacemos lo mismo que hicimos antes. El f de a lo pasamos para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que f de x menos f de a. Voy a borrar el resto, ¿no? Borro el resto, pero pongo el aproximado, ¿no? O sea, tengo que poner, si borro el resto, tengo que poner el aproximado. Acuérdense de eso siempre. Acá pongo aproximado. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar que f de x menos f de a es parecido a f tercera de a sobre 3 factorial por x menos a al cubo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? A ver si alguien se da cuenta. No va a ser una parábola. Va a ser una parábola, pero de orden 3, ¿no? O sea, va a ser una parábola que va a ser más o menos este comportamiento. Si el f tercera de a es positivo, entonces supónganse que el a esté por ahí, la parábola de orden 3 va a quedar una cosa más o menos así, ¿no? Esto pasa si f tercera de a es estrictamente positivo. Y si f tercera de a es estrictamente negativo, lo que vamos a tener es una parábola que va a ir para el otro lado, ¿no? O sea, acá tenemos al a, entonces la parábola va a ser una cosa más o menos así. Viene por acá, ahí se va infinito, y acá se va menos infinito. En cualquier caso, ¿podemos decir que f de x menos f de a sea menor o igual que 0? ¿O mayor o igual que 0? No, porque hay un cambio de signo, ¿no? Hay un cambio de signo, exacto. O sea, f de x menos f de a, acá puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, f de x menos f de a, si yo me paro por acá, entonces f de x menos f de a va a ser negativo, porque acá es negativo. Si yo me paro por acá, entonces f de x menos f de a va a ser positivo. Y lo mismo acá, ¿no? F de x menos f de a, estoy por arriba del eje de las x, va a ser positivo, y si me corro un poquito de a, va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Va a haber extremo relativo? No. No, exacto. ¿Tá? F de x, ¿no? No podemos asegurar nada. De f de x menos f de a, no podemos asegurar nada. O mejor dicho, sí podemos asegurar. Podemos asegurar que hay un cambio de signo, como bien dijo la compañera. No podemos asegurar nada, salvo que hay un cambio de signo. Y si hay un cambio de signo, ¿qué pasa con los máximos y los mínimos? No existe. No hay, exacto. Salvo que hay un cambio de signo, y en ese caso, no hay extremos relativos en general. Ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Entonces repasamos un poquito todo lo que hicimos hasta ahora. Eh, Habíamos empezado por el caso 1, donde supusimos un desarrollo de Taylor de orden 2, podría haber sido de orden 3, pero no pasaba nada, no cambiaba absolutamente nada. Y cuando hicimos el desarrollo, cuando supusimos esto, hicimos el desarrollo de Taylor de orden 2 y dijimos, si hacemos el desarrollo de Taylor de orden 2, entonces f de x menos f de a nos queda parecido a f segunda, a una parábola de grado 2, ¿no? Nos queda esto de acá.
Entonces, si la primera derivada que no se anula es de orden 2, lo que podemos decir es que estamos en esta situación o que estamos en esta situación. Dependerá de cómo sea el signo de esa derivada, ¿no? Pero si la primera derivada que no se anula es de orden 2, lo que podemos decir es que sí o sí tenemos que tener un máximo o un mínimo relativo. Eso fue lo que hicimos en el caso 1. En el caso 2 hicimos todo lo mismo, pero para un polinomio de orden 3 y asumimos que la derivada primera y la derivada segunda, las dos son cero. Entonces, si las dos derivadas son cero, bueno, en el desarrollo de Taylor se nos cancela todo y lo que nos termina quedando es esto de acá, que f de x menos f de a es parecido a la derivada tercera por x menos a al cubo. Profe, ¿podés repetir eso que dijiste que de si la primera derivada de orden 2 eso? Ahora lo vamos a anunciar en general, pero lo repito, sí. Si la primera derivada que no se anula es de orden 2, entonces sí o sí tenemos máximo o mínimo relativo. El máximo o mínimo relativo va a depender de cómo sea el signo de la derivada. Si el signo de la derivada es positivo, entonces hay mínimo relativo. Y si el signo de la derivada es negativo, entonces hay máximo relativo. Eso era en el caso 1. En el caso 2, bueno, el caso 2 es mucho más sencillo. Si la primera derivada que no se anula es de orden 3, la primera derivada que no se anula, o sea, se anula la de orden 1 y se anula la de orden 2. La primera que no se anula es de orden 3, o sea, estamos en este caso de acá, entonces no tenemos nada, no tenemos ni máximo ni mínimo. Tenemos punto silla. Bueno, y esto en realidad es un teorema bastante más general, que lo vamos a enunciar, no lo vamos a demostrar. No sé si hay preguntas hasta acá, si quieren que me detenga un poco para que copien, díganme, o háganme una pregunta, por favor. Sí, si nos das un minutito, genial. Dale, dale, sí, 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 yo voy a buscar agua. Profe, Sí, te entonces, o escucho. sea, si yo lo quisiera hacer más mecánico, por ejemplo, sería, hago la derivada y la primera derivada que no me dé cero, me fijo el signo y si es mayor que cero es mínimo y si es menor es máximo. Sería como así. Es así, pero te faltó un detalle importante. Vos agarrás y ves la primera derivada que no se hace cero. Si la primera derivada que no se hace cero es la derivada segunda, mirás el signo y según el signo te va a dar máximo mínimo. Si es la tercera, no tenés ni máximo ni mínimo. Sería eso. Esa es la ¿Y ahí forma tengo más que seguir mecánica. derivando o ya está? Bueno, ahora tenemos que ver el caso general, que es qué pasa si se anula la derivada segunda y la derivada tercera. ¿No? Ahí sí tengo que seguir derivando. Yo tengo que seguir derivando hasta la primera derivada que no se anule. Ya cuando encuentro una que no se anule, ahí paro de derivar. Para esto, ¿no? Para los límites que estuvieron trabajando con Rodri, tienen que fijarse en otras cosas, pero para encontrar puntos de máximos o mínimos relativos, tienen que fijarse en la primera derivada que no se anule. Tienen que derivar hasta la primera derivada que no se anule. Esa va a ser la idea central de este tema. ¿Sí? Que es lo que vamos a anunciar a continuación. Entonces tenemos teorema.
Eh, vamos a poner fi de A, la derivada de orden I, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de acá? Lo explicamos acá arriba, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, si I vale 1, entonces lo que termino teniendo es f' de A, ¿no? F1 de A es lo mismo que tener f' de A. ¿Está bien eso? Si I vale 2, entonces lo que tengo es f2 de A, que es lo mismo que tener f segunda de A. ¿Sí? Ponemos esta nueva notación porque I podría ser, yo qué sé, no sé, 10. No, no vamos a poner 10 comillas arriba de la F, ¿no? O sea, F décima de A es la derivada décima en A. ¿Sí? Acá tendríamos que poner 10 puntitos, no sé, en A. ¿Sí? O sea, f de I de A es la derivada de orden I, simplemente es otra notación para la derivada. ¿No? Entonces, vamos a suponer que fi de A es 0 para I que vaya desde 1, o sea, la derivada primera, la derivada segunda, hasta la derivada de orden P menos 1. Y la derivada de orden P en A, vamos a suponerla distinta de 0. O sea, lo que nos está diciendo este teorema es lo que comentábamos recién. Tenemos que derivar hasta la primera derivada que no se anule. Si hay 50 derivadas que se me hicieron 0, tengo que derivar 51 veces. ¿Sí? Entonces ahí lo que va a jugar va a ser cómo sea la paridad de P. ¿Por qué? Porque si P es par, si P es par, entonces F presenta en A extremo relativo. Que estamos en el caso 1 acá, ¿no? F presenta en A extremo relativo. Y bueno, y depende de cómo sea, acá tenemos dos casos, ¿no? Si este es el caso 1, acá tendríamos el caso 1.1, que sería el caso de que Fp en A sea positivo. En este caso lo que tenemos es que F tiene mínimo relativo en A. El caso 1.2, bueno, sería lo que pasa cuando Fp es negativo. Fp en A negativo, entonces F tiene en A un máximo relativo. ¿Sí? O sea que lo que tenemos que hacer hasta el momento es derivar hasta la primera derivada que no se anule y fijarnos si el orden de esa derivada es par o es impar. ¿Qué es lo que pasa en el caso 2? Bueno, bien sencillo. Si P es impar, no hay, entonces no tenemos mínimo ni máximo relativo en A.
¿Sí? Bueno, y este es el teorema que resume todo lo que hicimos, básicamente. Acá Nicolás pregunta, si la derivada segunda es cero, ¿tengo punto silla? Bueno, eso va a depender cómo sea la derivada tercera, porque si la derivada tercera es distinta de cero, ahí te digo que sí, que tenés un punto de silla. Ahora, si la derivada tercera también es cero, tenés que seguir derivando. Y vas a llegar a la derivada cuarta. ¿La derivada cuarta va a ser cero? Bueno, si la derivada cuarta es cero, entonces tenés mínimo máximo relativo. Tenés que fijarte cómo sea el signo de la derivada cuarta. Si la derivada cuarta también te da cero, entonces tenés que fijarte en la derivada quinta. Y así ir hasta la primera que no se anule. ¿Se entiende cómo es la idea, más o menos? ¿Cómo es la mecánica? Es como súper mecánico, ¿no? Es derivar hasta la primera derivada que no se me anule y después fijarme en el orden de esa derivada. Si es par o impar. Si es par, tengo mínimo o máximo, seguro. Si es impar, no tengo nada. ¿Está bien? ¿Cómo era si la primera derivada ya no se anula? Y bueno, si la primera derivada no se anula, el teorema este que hicimos hoy, que enunciamos hoy, no lo demostramos ni nada, ¿no? Si la primera derivada no se anula, la condición necesaria de extremo relativo ya te dice que no es, que no presenta extremo relativo, porque si presentara extremo relativo, entonces la primera derivada tendría que ser cero. Ok, Dicho de otra forma, también lo puedes pensar con el teorema, porque si la primera derivada que no se anula ya es la primera, entonces P es uno y P es impar. ¿Se entiende eso? sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Y vamos a tratar de graficar algún ejemplo en GeoGebra para que quede un poco más visual la cosa. Bueno, entonces, primer ejemplo. Queremos ver si f de x, ¿no? Nos preguntan si f de x igual a la x menos uno menos logaritmo de uno más x presenta extremo relativo en cero. Nos preguntan esto acá. En general, en estos ejercicios siempre vamos a trabajar en cero, ¿sí? O sea, no el a que vamos a tomar siempre va a ser cero, en general, ¿sí? Puede aparecer algún caso medio raro donde no sea cero, pero bueno. Entonces, bueno, lo que tenemos que empezar a hacer acá es empezar a derivar. Primero hacemos f de cero, a ver cuánto da. F de cero, ¿cuánto es? Es e a la cero, que da 1, menos uno menos logaritmo de uno. O sea que f de cero da cero, ¿no? Porque e a la cero da uno menos uno 0, y logaritmo de uno también es cero. Así que esto es cero, ¿no? Esto es uno y esto es cero. Así que f de cero da cero. ¿Qué pasa con f' de x? A ver. F' de x, derivada de e a la x, nos queda e a la x. Derivada de uno va a ser cero, y derivada del logaritmo de uno más x, ¿cuánto es? 1/1 más Uno x. sobre eso. Uno sobre uno más x. Perfecto. Así que nos fijamos a ver cuánto da f' de cero, ¿no? Que nos queda e a la cero, que es uno menos lo otro nos da uno, o sea que por lo tanto esto es cero también. Bueno, f segunda. Ya si acá la primera daba
5, si daba distinto de cero, cualquier número distinto de cero, ya no sigo, ¿no? Decimos que no tiene máximo ni mínimo relativo. Como dio cero, tenemos que seguir derivando. F segunda de x. Derivamos e a la x, nos queda e a la x. Derivamos este de acá, ¿sí? ¿Cuál es una forma fácil que tienen ustedes de derivar este de acá? ¿Tienen alguna forma o qué hacen para derivar este de acá, el cociente? Derivar el cociente. Bueno, no sé Hacer si esa es la forma más división, fácil. o si no lo puedes pasar a multiplicación, ¿no? O 1 más x a la menos. Ah, ahí va, a mí esa forma me gusta lo de 1 más x a la menos uno, ¿no? O sea, vamos a verlo así. A ver, tenemos que hacer la derivada de este de Inverso. acá, del inverso, ahí va, de 1 más x a la menos uno, y tenemos que derivar esto de acá. El e a la x ya lo derivamos, nos quedó e a la x. Y esto es fácil de derivar, ¿no? Porque acá esto es la derivada de una potencia. O sea que el menos uno va a caer para adelante, ¿no? Que nos va a quedar más. Y acá arriba nos va a quedar 1 más x a la menos 2. Y si esto no les convence, hagan la derivada de la potencia que funciona exactamente igual. Bueno, acá esto ni siquiera lo tenemos que emprolijar porque solamente lo que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Así que tenemos que hacer f segunda en cero y ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos queda f segunda en cero? Nos queda e a la cero más uno, ¿no? Y esto de acá es igual a 2. O sea que es distinto de cero. O sea que como ya conseguimos una derivada que es distinta de cero, entonces paramos de derivar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Quién es el P en este caso? El P de nuestro teorema. Este que está acá Dos. arriba. 2, ¿verdad? Porque tenemos que una derivada que no se anuló, que se nos anuló, mejor dicho, que fue la derivada primera, y la primera derivada, fp de a, que es distinta de cero, es la derivada 2, o sea que el p es igual a 2. P es igual a 2. Y es un máximo. Entonces, es par. Mínimo. Es par. ¿Y cómo es f segunda de 0? Mayor Positivo. a cero. Es positivo. Por lo tanto, ¿en cuál situación estábamos? Esta de acá, ¿no? F Uno tiene en mínimo. 0 un mínimo relativo. ¿Sí? F tiene en 0 un mínimo relativo. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo es el gráfico de esta función. A ver si lo podemos graficar ahí en GeoGebra. A ver. ¿Cómo era la función? Era e a la x menos uno menos el logaritmo de logaritmo de x más uno. Qué raro, ¿por qué quedó? Ah, ¿será por el logaritmo en base 10? A ver, pará. Si lo hacemos en base... Ah, ahora sí. Ven que la función ahí es como una especie de parábola, ¿sí? Que se va a más infinito, pero en cero tiene un mínimo relativo, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros agarramos y graficamos la derivada segunda
¿no? Vamos a graficar la derivada segunda que nos había dado en nuestras notas. La derivada segunda nos había dado 2. ¿Qué pasa si graficamos 2, en otra cosa, 2 por x al cuadrado? Si se fijan, 2 por x al cuadrado es una parábola, ¿no? Y las dos funciones no son iguales. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nos acercamos a cero? Si nos acercamos lo suficientemente a cero, ven que existe un entornito donde son casi indistinguibles las dos cosas, ¿no? Entonces, este es el efecto que termina sucediendo atrás de este teorema, eh, que básicamente termina siendo como que si uno hace un zoom, uno encuentra un intervalito, no importa que ese intervalito sea chiquito, ¿no? Entonces, bueno, uno encuentra un intervalito de forma que las dos funciones coinciden prácticamente, o sea, coincide la parábola, que la parábola sabemos que tiene un mínimo relativo por ser una parábola, con la función que no conocemos, con la función espantosa esta, e a la x menos 1 menos logaritmo no sé qué, ¿sí? Entonces, esta viene a ser la idea de este teorema, poder comparar parábolas, ¿sí? Con funciones que son más complicadas y poder decir, bueno, cosas a partir de eso de ahí. ¿Está bien? Sí, a mí me hace mal las ventanas abiertas también, pero he estado con mucha cosa. La verdad que sí, tendría que cerrar un poco. Bueno, vamos con otro ejemplo, si no hay preguntas de este. Bien, Lucía. La idea de identificar si es un máximo o un mínimo lo haces por el signo de la derivada, ¿no? O sea, una vez que encontraste que tu P, digamos, la primera derivada que no se anula es par, entonces decís, bueno, si ese coeficiente, o sea, si la derivada te dio positiva, entonces hay un mínimo. Si te da negativa, entonces hay un máximo. ¿Se entiende? O sea, los dibujitos que nos terminan quedando son parecidos a esto que hicimos acá. Ven que acá a nosotros nos quedó la parábola, nos quedó la derivada segunda positiva, ¿no? Y nos quedó la parábola tal como, como estaba dibujada ahí en, en esto, en GeoGebra, ¿no? O sea, nos queda la parábola superpuesta con la función. Bueno, ¿más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, vamos con otro ejemplito entonces. Y capaz que nos da el tiempo de empezar alguna revisión. Bueno, nos preguntan lo mismo, si f de x, pero en este caso f de x es seno de x menos x, nos preguntan si presenta extremo relativo en cero. ¿Sí? Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es f de 0, que ¿cuánto queda? Queda seno de 0, que ¿cuánto era? 0. 0, ¿verdad? Seno de 0 es 0. 0. Bien, y ahí empezamos a derivar. O sea, empezamos a hacer f', así que nos va a quedar la derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Menos coseno. Coseno. Coseno Ah, menos 1 te queda. Coseno de x menos 1, exactamente. Así que f' de 0, También es 0. ¿cuánto? También es 0, ¿no? Porque va a quedar coseno de 0, que queda 1, ¿no? Esto queda 1, menos 1, o sea que es 0. O sea que tenemos que seguir derivando. F segunda en 0, de x, perdón. ahora sí, menos seno. Ahora sí, menos n.
menos seno de x, el 1 va a desaparecer, así que acá tenemos que seguir derivando. F segunda de 0 nos va a quedar menos seno de 0. Por lo tanto, seno de 0 es 0, esto vale 0. Tenemos que seguir derivando, acá va a ser f tercera. Derivada de menos seno da menos coseno, ¿no? Así que f tercera de 0 da menos 1. Y esa ya es distinta de 0, así que paramos de derivar. Entonces nos queda un puntocillo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Nos queda un puntocillo. Nos queda un punto silla, ¿no? Como P, en este caso, el valor de P es igual a 3, ¿no? O sea, lo que tenemos es que P es impar, P es impar, entonces F presenta en 0 un punto ¿Por qué silla. 3, profe? Porque viste que la primera derivada que se nos hizo menos 1 en este caso es de orden 3, es la tercera. Entonces Ah, P vale bien, bien, 3. sí. ¿Está bien? Sí, gracias. Y bueno, estos son los dos ejemplos que había por ahí. No sé si hay preguntas de esto. Profe, entonces fue casualidad que en el anterior ejemplo dio 2, justo en ¿El la P? derivada 2. O sea, este 2, el 2 del P, y el 2 este de acá, de la derivada, sí, eso es casualidad. Ah, está. Yo pensé que Yo se me Porque habrá dado confundí con 25. eso también. pensé que era uno Ah, más bueno, uno da también. 2 y ta, por eso pensé que P era 2. Pero no, No, es no, según el número de la derivada en que quedó, que dio un número diferente a 0. exacto. Exacto. Está, Este 2 no tiene nada que ver con ese 2. Está bien está. la pregunta igual. Bueno, no sé, Rodri, si vos querías hacer algún ejercicio de esta parte, porque yo tengo un parcial para hacer, pero en el parcial no hay ningún ejercicio de este tema, y no sé, capaz que es más oportuno hacer algo de esto, ya que estamos viendo este tema. Si no, dejamos Sí, para que vienen sí. los ejercicios. ¿Este tema va ¿Tenés? para la revisión? Sí, vos sabés que en la Yo revisión vi del año como pasado no lo tres y pregunté. no están. Yo vi la de este año y la del año pasado y no está. Bueno, yo vi la del año pasado solamente y no lo preguntaron, pero como ir va. O sea, he visto Ah, que a veces lo preguntan. No sé si es un tema muy probable, porque siempre es un tema que se llega muy sobre la fecha y qué sé yo, que capaz que no todos los grupos lo llegaron a cubrir. La verdad que no tengo ni idea de eso, pero en principio va. O sea, estudienlo porque va. Y aparte es aprenderse una cosita muy sencilla que es, bueno, derivo hasta, se puede resumir muy fácil, digamos, para memorizar es como súper mecánico, así que nada, no es algo difícil de aprender. Taylor es un tema importante, Taylor y función inversa son los temas más importantes, por lo menos en la revisión que yo vi, había 4 ejercicios de Taylor y 4 de función inversa, y después 2 ejercicios de series. Así que nada, son como los temas, para que lo sepan, los temas más importantes son esos dos. Te dejo, Rodri, para hacer algún ejercicio ahí. ¿Puede repetir, perdón, que se Sí. me cortó de los temas que dijo? Los temas, digamos, ¿cuáles son los más importantes? Sí. Bueno, Taylor y función inversa. Ah, está ¿Sí? perfecto, Esperen que gracias. les muestro la revisión que estaba mirando. A ver, era esta. Acá ven que es un ejercicio, es bastante variada la revisión, o sea, tiene de todo un poco, ¿no? O sea, acá hay un tipo de ejercicios que es que capaz que hicieron, no sé si hicieron, yo no estuve la vez pasada, pero capaz que hicieron algo de esto con Rodri, de que les dan un polinomio y ustedes tienen que sacar cuáles son, bueno, las derivadas y ahí hacer alguna cosa con la otra función, ¿sí? Este,
Después, este de acá es un problema de la derivada de la inversa. Acá hay un problema de trigonometría y de función inversa también. Otro problema de función inversa. Bueno, un problema de límites. Siempre que aparece un problema de límites, tengan presente que siempre, siempre en esta materia que aparece un problema de límites, sale con Taylor. Eso no, no hay otra cosa. No, no sé, por lo menos por ahora no, no vamos a ver límites a infinito ni cosas raras. Son siempre límites que tienden a límites puntuales, digamos. Hay un ejercicio de series. Hay un ejercicio de vuelta de la derivada de la inversa, o sea, es otro tema importante. Otro ejercicio de límites y otro ejercicio de función inversa. Este es más tipo de dibujar y qué sé yo. Y por último, un ejercicio de series, ¿sí? Creo que Rodri me comentaba que estaba la pregunta de cuánto duraba la revisión. La revisión, bueno, no lo dice, pero dura 2 horas. Y te dejo, Rodri, no te robo más tiempo, perdón. No, tranqui, está bien, está bien. Sí, No no sé sé, si viene. ¿Sí? profe, eh, Agustín, que habías dicho que ibas a hacer la revisión el jueves que viene, entonces. Y queda para el jueves que viene, porque me parece mejor que de repente que vean algún ejercicio de estos. Sí, gracias. Así que Después. el jueves que viene hacemos una revisión. Muchas Sí, gracias. sí, si les parece Gracias. bien, sí. Te dejo, Rodri. En eso. Sí, sí. ¿Vieron que mismo justo ahí al pasar, justo el límite que estaban mostrando la revisión que estaba mostrando Agustín, muy parecido al que hicimos, que estaba aplicando ahí al principio, ¿no? Muy, muy parecido. Así mismo. Está bien. Vamos a hacer un ejercicio que más o menos nos sirve para ver también esto del polinomio, que es el 4.10. No sé si me voy a dejar bajar esto. No. Tarará. Ya está. Nos dice, ay, se sabe que, el 4.10, ¿no? Se sabe que nos dan un polinomio, ¿no? P2, ahí, claro, ya cuando vemos así P2, nos está diciendo que es un polinomio de Taylor de orden 2. eh, nos da el polinomio, y dice, ese polinomio de Taylor de orden 2 de una función f en cero, ¿no? O sea, en torno a cero. Y después nos da otra función, ¿no? G de x, que nos dice que es f de a por x más x por f de x al cuadrado. ¿Bien? Bien, y este es múltiple opción, o sea, después acá lo que nos pregunta es, ¿hay un valor de a positivo para el cual g presenta en cero un mínimo relativo? Está, y acá son todos los casos, ¿no? Eh, positivo, máximo, negativo, mínimo, y a negativo para el cual g presenta en cero un máximo relativo. Bien, acá básicamente ahora por suerte ya tenemos, justito recién teníamos en mente este tema, ¿no? Pero cuando nos piden de así, de mínimos, de buscar mínimos relativos, ¿no? Lo primero que tenemos que se va a cumplir, ¿no? Si g presenta un mínimo relativo en cero, ¿qué va a pasar con la derivada de g en cero? O sea, g' de cero. Da cero. Igual. Ahí va, tendría que dar cero, ¿no? Eso primero. Y segundo, ¿qué nos tiene que pasar? Porque ahí el primer paso, ¿no? Que nos dé cero. Segundo, ¿qué nos tendría que pasar con la derivada segunda? Bueno, o Que una la derivada de... primera que no sea nula sea de orden par. Ahí va, ahí va. Bien, y después vemos si es mínimo o si es máximo, ¿no? Pero en este caso, la que no sea nula tendría que ser la segunda, ¿no? La derivada segunda. Bien, entonces dicho eso, vamos a pasar. Eh, bien,
Y lo otro que quería decir era, vieron que acá nos dan el polinomio de Taylor de orden 2 de f, ¿no? En cero. Bien. Acá la mayor dificultad que tenemos es que la g está escrita en función de f. Entonces ahí seguro vamos a tener que operar sobre la g para encontrar la derivada, como es la forma, que va a depender de la f. Y seguramente vamos a tener que hallar cómo son las derivadas de f. Vieron que el ejercicio no nos da una función de f, pero sí nos da el polinomio de Taylor. Así de vista nomás. Ahora vamos al pizarrón y lo vamos a poner un poco más en escrito. Pero, ¿se dan cuenta qué información nos está dando ahí el polinomio de Taylor? El valor de las derivadas de f Ahí va. ¿En qué punto? ¿En qué en evaluados cero. en Cero. dónde? En cero. Ahí, O sea, bien. sabríamos que f de a, f de 0 es 4, f' de 0 es -2 Bien. y f segunda de a sería 1. F segunda. Ah, no, porque es Era dividido, 2. 2 creo. Claro, Ahí es va. 2. Es dividir, claro. Eso es lo que hay que tener Ahora, cuidado. ahora vamos al pizarrón, pero bien. Ahí hay que tener cuidado porque recuerden que el polinomio de Taylor, bueno, a medida que vamos agrandando el grado, tenemos abajo el factorial, ¿no? Entonces, bien, voy a dejar de compartir. Así, bien. Ahí va. Entonces, bien. TC410, nada de este polinomio. Bueno, este no lo escribo, pero es el polinomio de Taylor de orden 2 de f en cero. Y la g de x, que la voy a poner por acá. No, mejor la voy a poner de aquel lado. Cumple que f de a por x más x por f de x al cuadrado. Bien. Entonces, bien, bueno, nuestra g no solo va a depender de f, sino que también va a depender de este valor de a, ¿no? Ese valor de a, que es el que nos pregunta en realidad, ¿no? Nos dicen en las opciones ahí, nos dice a es positivo para que se cumpla la condición de o que sea un mínimo, o que sea un máximo, o A es negativo. Por eso es lo que vamos a tener que hallar, ¿no? Pero para hallar eso, vamos a tener que ver de vuelta, ¿no? Si la derivada de esto evaluada en cero va a tener que ser, cumplir con que vale cero, y a su vez la derivada segunda eh, tiene que pasar que no sea nulis, ¿no? Bien, ahora vamos a lo que decíamos, ¿no? Este es el polinomio de Taylor de f en cero. Entonces, f de 0 es igual a 4, f' de 0 es igual a -2, y f segunda de 0 va a ser igual a 2. ¿Bien? Porque después acá cuando lo pongo con el factorial, tengo acá el dividido factorial, me queda 1. ¿Bien? Estos son los datos de letra, ¿no?
¿Hasta ahí? ¿Todos alineados? ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que vamos a tener que buscar es basar la derivada, ¿no? Y primero no Entonces, bueno, evalúo en ya, cero. acá ya trabajamos, ¿no? Ya más o menos avanzamos, ¿sí? Bueno, En el primer paso no evalúo la G en cero. ¿cómo? Que no evalúo la G de X en cero. Sí, bueno, tienes razón. Fíjate, G de 0, ¿cuánto sería? Que Cero. nos fijamos, ¿no? Pero acá nos va a quedar F de 0, 4. 4, más X por F de 0, que va a ser 4, pero acá es 0, ¿no? O sea que nos va a quedar 4. Está. Y, En y ahí ya realidad, Yo no ¿qué entendí pasa? por qué 4 en la G. Acá estoy haciendo G de 0. Igual van a ver que no lo vamos a necesitar a priori, ¿no? O no sea, importa bueno, entonces evaluar en o cero, sea, sino nos importa la que derivada. exista, ¿no? Y todo lo demás. Pero bueno, ¿por qué 0? ¿Por qué 4? Digo, yo sustituyo acá en todas las X por 0. El A es un número. Entonces, A por 0 es 0. F de 0, 4. Y acá tengo 0, esto va a valer 0. F de 0 va a ser 4, o sea, esto 0 al cuadrado 0. F de 0 4, pero acá multiplicado por 0 me queda 0. O sea, que eso no me va a quedar esta parte de acá. Ese 4. Ahí entendí. Muchas gracias. Está. Igual van a ver que eso no nos va a cambiar mucho. ¿Bien? Eh, derivada, ¿no? Entonces acá derivada de, primero sumando cada sumando, ¿no? Y la derivada de acá del producto, ¿no? Entonces f' A por x y acá por a, ¿no? Regla de la cadena. ¿Bien? Más acá derivada del producto, ¿no? Primero voy a empezar así, voy a escribir esta, f de x al cuadrado, más, no sé si, pero que no, acá, más esta otra derivada que nos va a quedar, fíjense, tengo que hacer la derivada, me va a quedar f' de x al cuadrado, y esto derivado, ¿no? Regla de la cadena. O sea que me va a quedar por 2, y ya esta x va a estar acá, ¿no? De x al cuadrado. Me sale una x, fíjense, la derivada de lo adentro es 2x, y a su vez tengo esta x de acá, entonces me queda 2x al cuadrado. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué pasaba con Perdón, esto? perdón, pero en ¿Por el, qué te queda el cuadrado ahí, profe? ¿Por qué me queda el cuadrado? Esto acá es la derivada del producto este, ¿no? Primero, derivo con respecto, derivo 1, el otro lo dejo sin derivar, derivada de x, 1, ¿no? Y este sin derivar queda acá. Y ahora, lo mismo con este otro, ¿no? Este lo dejo sin derivar y derivo este, ¿no? Ahí te Entonces entendí, hago claro, porque f', las me multiplicaste. queda, Bien. ahí va. Después, la derivada por regla de la cadena, la derivada de lo que está adentro, ¿qué va a ser? 2x. Entonces me queda 2x. Pero yo tenía este x que todavía no lo había escrito, ¿no? Que estaba multiplicando. Entonces me queda x al cuadrado. ¿Bien? Es y derivada ahí del dice producto. después de f' de a la x por a, dice más f de x prima, el f de segundo x al cuadrado sumando, acá. sí, f de x al cuadrado. F de x al cuadrado. Acá no tenemos Ah, derivada. sí, 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 está, ya Bien. entendí, f de x al Y cuadrado. ahora, recuerden, ¿no?
Esto para que sea, para encontrar X por F. un mínimo, ¿no? Porque un extremo Prima. relativo, primero que nada, eh, en cero, ¿no? Estamos en cero, ¿no? Pensando en cero. Tenemos que Profesor, ver ¿puede que enfocar esta, un poco mejor la cámara? Porque no si focaliza puedo, bien el pizarrón. a ver, Ahí, profe. ahí capaz un poco mejor. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tiene que cumplir esto? Que la derivada g' de cero igual a cero, ¿no? Esta es una de las condiciones para tener un extremo ahí, ¿no? Después tenemos que ver la otra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto como siempre, ¿no? La derivada para tener un extremo tiene que ser cero, seguro. Y acá evaluamos, ¿no? Va a quedar medio largo, pero si se fijan, en realidad nosotros tenemos todas las cosas que nos pide ahí, ¿no? Entonces, acá primero f' de a por cero por a más f de cero al cuadrado más f' de cero al cuadrado por 2 por cero al cuadrado. Bien, así que ahí que me va a quedar f' de cero que tiene que cumplir. Fíjense, ya acá tengo f' de a por cero, 0, ¿no? F' de cero, menos 2, ¿no? Entonces, ya acá voy escribiendo, me va a quedar menos 2 por a, f de 0 al cuadrado, bueno, es f de 0, ¿no? Y esto era 4, ¿no? Entonces, más 4. Y fíjense acá, esto cuánto va a ser, ¿no? Tengo un 0 multiplicando el cuadrado acá, un 0 multiplicando. Todo esto Profe, va a ¿qué ser es igual a 0, ¿no? menos? ¿Cómo? Ese menos 2A que puso ahí. Ah, yo Como tampoco. Sí. Sí. ¿Cómo apareció? Es esta, ¿no? F' A por cero es cero, ¿no? Entonces f' de cero. F' de cero lo habíamos sacado de acá, ¿no? Del polinomio de Taylor que nos daba. De f en cero. bien, bien. Entonces por eso menos 2. Menos 2 por A. Bien. Hay mensajes de chat ahí, no sé si se ve. Mm, Profe, el 4 ahí no va al cuadrado, no. El 4, fíjate que viene de acá, ¿no? F de 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, ¿no? Entonces es f de Sí, sí, 0 sí, está bien, y sí, f sí. de 4. Esto se va a hacer. Bien. Entonces ahora, básicamente, ¿qué va a pasar Perdón, ahí? ¿No? el menos 2a viene porque la función de prima de a de cero queda, o sea, todo eso se anula, pero va a quedar el menos 2 porque la función prima de a es menos 2 y por eso queda menos 2 por a. Sería así. Lo que está dentro del paréntesis, digamos, el a por cero, va a quedar solamente con el menos Queda 2. 0. Claro. Está, O sea, esto no queda f' de 0 por a. Y f' de 0 lo teníamos acá, era menos 2. está, gracias. Buenas. Entonces A tiene que ser 2. Bien. Entonces acá, bueno, es despejar nomás, ¿no? Nos va a quedar 0 igual a 2 por a más 4. Y acá ustedes
perdón que me faltó el menos acá, menos 2 por a más 4. Y acá ustedes van a llegar a que la van a tener que ser 2. Bien. Ya tenemos cuánto tiene que valer a. Hacer 2. Ahora, la pregunta es, o sea, nos quedó positivo. ¿Qué nos falta? A ver si es mínimo o máximo, ¿no? Y ahí solo lo que tenemos que hacer es la derivada de esto de acá, ¿no? Qué bueno. Y ahí tengo que igualar a cero el 2a más 4. Menos 2a más 4. Bueno, quedó medio apretado ahí. Sí, tiempo que nosotros pusimos la condición esta, ¿no? Que la derivada tiene que ser menos 2. Para encontrar acá un extremo, ya sea máximo o mínimo, seguro va a tener que cumplir esto, ¿no? Que la primera derivada va a tener que ser 0. Entonces por ¿Y eso lo por qué igualamos a 0. ¿y por qué en la derivada segunda? Ahora en la derivada segunda, eso fue lo que vimos hoy, lo que vamos a ver es si un máximo o un mínimo relativo. Porque ¿qué pasaba? Si en esta derivada segunda nosotros se nos anula, podríamos estar en un punto silla, ¿no? Fue lo que vimos recién. Que entonces en ese caso no tenemos un extremo relativo, ¿no? Tenemos que Por eso igualarlo a era la cero idea de eso porque, de. porque el G' porque lo tenemos que averiguar en la segunda, en la segunda, ¿no? En la derivada Claro, segunda y no en la primera. Por eso es que lo igualamos el menos 2a más 4, lo igualamos a cero para ver si realmente en la segunda nos da si es máximo o mínimo relativo. claro. Acá lo que vamos a ir haciendo es cumpliendo, o sea, la primera condición, seguro para que sea un extremo, es que esto sea, la derivada se anule. Después, además, tiene que cumplir esta otra condición, ¿no? Que bueno, que nos caiga, que en un número par no se anule, ¿no? Que fue lo que vimos hoy, porque si después llegamos a un número impar, ¿no? En donde no se anula, veíamos que no podemos afirmar que sea un extremo relativo, ¿no? Estábamos frente a un punto sish. Cuando hablo de número par y número impar, me refiero a las derivadas estas. Bien, entonces está acá, derivar de vuelta, ¿no? Seguimos con prima, a por x por a al cuadrado, más, la tenemos 2 por x por f' de x al cuadrado, más, voy con esta primero, f' de x al cuadrado. Fíjense que cuando voy a derivar de vuelta se me sale un 2x multiplicando para afuera, ¿no? Entonces, y lo tengo que multiplicar por este 2x al cuadrado, ¿no? Entonces me va a quedar 4 por x a 3 más, ahora tengo que, este lo dejo quieto y derivo este otro, ¿no? Más, me baja este, 4 por x por f' de x a la 2. Profe, Ahí perdón, pero es, está el reflejo de la luz ahí no se ve bien. Va. Después del 4x cubo.
ahí en la segunda derivada, ¿ya no le sigo usando A o le puedo poner el 4? El 2, perdón, que A era igual a 2. Eh, la segunda derivada. Bueno, sí, sí, podés ya ponerle la igual a 2. Yo lo quise dejar así genérico, pero sí, podrías. Profe, en el Aquí no último hay- f' de x al cuadrado es. sí, f' de x al cuadrado. Es 4x por f' de x al cuadrado. Gracias. Bien, así que ahora lo único que nos falta es evaluar esto, Perdón, ¿no? profesor. En la primera parte que dice a al cuadrado, o sea, en la última, ¿no? En g de. Ahí está, Sí, ahí. Ese a cuadrado, por qué quedó a cuadrado? fíjate, tengo que derivar esto. Entonces acá regla de la cadena, ¿no? Derivada de esta función, o sea, primero es f'' y después derivada de lo que está adentro con respecto a x. A por x derivado, me queda la a, que yo tenía, estaba multiplicando afuera también, ¿no? Se me queda a al cuadrado. ¿Bien? Es lo mismo que nos llevó de acá hasta acá, nos genera esta a al cuadrado acá. Fíjate, acá teníamos f de a por x, aplicamos regla de la cadena, nos queda f' de a por x por a. Y acá, esto es un número, ¿no? Mismo, ya lo tenemos. Acá cuando volvemos a derivar, esto, nosotros nos va a quedar multiplicando la derivada de esto, y la derivada de esto regla la cadena, ¿no? Y me aparece otro a multiplicando, entonces a al cuadrado. Bien, vamos a cerrar así ya. ¿Qué va a pasar acá? G'' de 0. Vamos a dar, solo, no voy a anotar todo de vuelta, sino solo voy a poner los números. Vamos a seguir yendo. F'' de A, o sea, f' de A por 0, ¿qué nos va a quedar? F'' de 0, o sea, que nos va a quedar igual a 2, ¿no? Voy anotando acá, 2 por esta A al cuadrado, ¿no? Ya la teníamos acá, nos queda 4. ¿Bien? Más. Si quieren acá, lo otro que estoy, acá esto lo voy a... Ahí está. Acá, cuando esto lo evalúo en 0, tengo una x multiplicando, así que todo esto se me va a ir a 0. ¿Bien? Así que le voy a poner un más 0, más, acá de vuelta, ¿no? Una x multiplicando, todo se me va a 0. ¿Bien? Y de vuelta vuelve a pasar lo mismo acá. Tengo otra x multiplicando, cuando la x valga 0, todo va a 0. Así que esto, estoy dando cuenta ahí que no... Esto es g'', ¿no? Lo que está acá abajo, estoy anotando. Así que esto me va a dar igual a 8. ¿No? Voy a ponerlo Profe, acá. Sí. perdón que lo moleste de nuevo. Entendí todo el razonamiento, pero sigo sin entender esa a al cuadrado. O sea, entiendo todo menos eso. Ah, buenísimo. Mejor porque eso es más fácil en realidad. Mirá, esta A al cuadrado de acá
viene porque yo estoy acá haciendo regla de la cadena. ¿Entendés cómo llego de acá hasta acá? O sea, del Sí, ahí eje sí. Sí. derivado. Está genial. Entonces acá, si querés, lo podés pensar como una derivada de producto, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? El A es una constante, ¿no? Entonces vos cuando lo derives, eso te va a quedar cero. O sea que Sí. solo te va a quedar este por la derivada de esto, ¿no? ¿Cómo es la derivada de esto? De vuelta, es la misma idea, regla de la cadena. Es la derivada, o sea, me va a quedar f', la derivada de la función esta, y a Por lo su de vez adentro. lo que está dentro derivado, ¿no? Con respecto a. Sí. Entonces, voy a escribirlo acá capaz. El pasaje intermedio va a quedar f' de a por x por a por a, ¿no? Si querés te puedes olvidar de estas dos a, ¿no? De ahí lo tenés, Sí. ¿no? Claro, ahí me quedo como la derivada que tenía arriba. Claro. O sea, Lo que como que pasa es que derivé tenés. 2 veces para que me quedara la doble A. Claro, porque tenés estaba multiplicando, que después cuando vos derives, y acá cuando derives esto te va a aparecer la otra a, multiplicando por regla de la Sí. cadena, te va a quedar el cuadrado. Claro, o sea, tengo que sumarle entonces también la A de arriba, por eso queda al cuadrado. Porque para mí desaparecía al yo derivarla, desaparecía. Por eso no me quedaba al cuadrado. Esta A no, sí es Claro. una constante. Ahí acordate de propiedades derivadas, una función por una constante, todo eso. Derivado es la derivada de la función multiplicada por la constante. Está, y ahí me queda el cuadrado. Está perfecto. Muchas gracias, ahora sí. Bien. Bien. Está, ya es lo último. Entonces, ¿esto qué sería? Si la derivada acá, segunda, que ya veo que no se ve ahí, g' de 0 vale 8, es positiva, ¿frente a qué estaríamos? ¿Un máximo o un mínimo? Es Un par, es mínimo. mayor que cero, entonces es mínimo relativo. Ahí va. Como la derivada es positiva, la derivada segunda esta, primero, no se anula, ¿tá? Y segundo, es positiva, entonces es un mínimo. Entonces, en serio. Bien. Entonces, si está mirando el ejercicio, es la opción A. Profe, ¿puede mostrar ahí abajo lo que escribió que no se ve? Ah, perdón. Profe, aparte de la clase que viene, ¿podremos tener una extra para hacer más revisiones y eso? No sé, no. Sí, no sé qué día Ustedes tendremos cuando, ahí, porque ¿cuándo es la revisión? El lunes, aparte es la primera. El Y lunes a bueno, las capaz que 8. no sé, el viernes, si quieren, O el fin viernes, de semana, no sé. Yo el viernes viernes 3. tengo clase de 6 a 8. Pero entiendo que somos muchos y bueno, está. Sí, yo el fin de semana estoy medio complicado, así que no sé, podría ser el viernes Sí. de 7 a 9 y nos podemos quedar un rato más, capaz, no pasa nada. Bien. Sí, muchas gracias. ¿Nos avisan por Eva eso o el jueves? Sí, sí, les mandamos un anuncio por Eva y el jueves lo Ah, repetimos con todo el mundo. está genial. Chao, ¿Está? gracias. Bárbaro, Bueno, gracias. no, gracias a ustedes. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas
Las- Profe, Sí. Sí. una pregunta. En ese ejercicio, ¿la obligamos a la primera derivada a ser cero para que nos, tipo, para que tengamos un máximo o un mínimo? Relativo, obvio, ¿no? La primera derivada, decís vos. Sí, ¿Cómo? tipo, prima. G', sí que nos dé cero. Sí, eso para. Fíjate que hacemos lo mismo, ¿no? Cuando tenemos una función y queremos buscar con la función en la primera parte también, ¿no? Eh, la derivada, la primera, te tiene que igualar a cero, ¿no? Si no, tipo, la primera ya no es cero, no hay máximo ni mínimo relativo. No, no vas a llegar. ¿Bien? Justo se trabó, perdón. Sí, o sea, se tiene que anular, se tiene que anular, sí. Si Bien, no se muchas, cumple eso, no. Por eso ponemos la condición esta acá. bien, gracias. ¿No? Bueno, nos vemos el jueves, Rodri. Sí, sí. Dale, Chao, nos vemos. que descanse, chao. Descansa.